Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Con mucho gusto los saludamos y también agradecemos su sintonía a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias, usted nos está sintonizando a través de C7 Radio o si lo hace a través de C7 Televisión. Si usted ya no puede hacerlo ni en radio ni en televisión, bueno, pues le sugerimos que puede seguirnos en www.c7jalisco.com. Ahí está la transmisión también en vivo para que no pierda detalle de Estación Central. Esta semana estamos hablando de este primer año de gobierno estatal. Ya el lunes tenemos la visita de representantes de partidos políticos que nos daban sus puntos de vista, sus calificaciones también para este primer año de gobierno. Ayer tuvimos la visita de académicos que también nos daban sus puntos de vista, sus dudas, hacia dónde vamos, etcétera. Hoy tenemos la presencia de jóvenes, así que será también muy importante conocer desde el punto de vista de la juventud cómo vieron, cómo evalúan este primer año de gobierno, hacia dónde vamos, qué es lo que falta y también calificaciones que son importantes, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8817 son nuestras líneas de contacto para que usted nos diga cómo le ha parecido este primer año de gobierno. Si usted tuviera oportunidad de evaluar este primer año de gobierno, ¿qué calificación le pondría y por qué? Del 0 al 10, ¿qué calificación pondría y por qué? Desde su punto de vista, su percepción, algún tema que usted quiera abordar, será importante y será muy interesante conocer su punto de vista. Le recuerdo que también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Así que, sin más preámbulos, saludo con mucho gusto a nuestros invitados esta tarde, los jóvenes. A mi mano derecha tenemos a Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Rodrigo, bienvenido. Hola. Muy buenas tardes. Bienvenido, gracias. También saludamos a Javier Mendoza, representante de Altavoz. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, también nos acompaña esta tarde. Abraham. Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias. También agradecemos a Antonio Lancaster Jones, vicepresidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Begoña. Bienvenido. Y bueno, pues esperamos en un ratito más que llegue Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que se comunicó con nosotros y nos decía, ahí voy para allá. Bueno, aquí te esperamos, Alberto. Y bueno, mientras tanto, por favor, si ustedes tuvieran o pudieran definir en una sola palabra o en un término corto el primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval, ¿qué palabra sería la que escogerían? Rodrigo, ¿cuál sería tu palabra? Tal vez como un concepto, proyección incierta. Ok, proyección incierta, muy bien. Bueno, y ve pensando la evaluación que le pondrías, del 0 al 10. Javier, ¿cuál sería tu palabra o término? Mi palabra sería miserable. Miserable, ok. Bueno, lo mismo ve pensando en un número. Abraham, ¿cuál sería tu palabra? Recomposición y un término corto, arranque adecuado. Ok, recomposición y arranque adecuado. Muy bien. Piensa un número. Y por favor, Antonio, ¿cuál sería tu palabra? Interesante. Ok, interesante. Muy bien. Bueno, pues vamos ligando, ¿no?, las palabras con los números para que cada quien me diga por qué elige la palabra que eligió y qué calificación le pondría. Pues para empezar con la descripción del término de proyección incierta, yo he tomado algunos de los conceptos fundacionales o refundacionales que el mismo gobernador dio con motivo de su mensaje del primer año de gobierno, en tanto que en el discurso que dio, después de la glosa ciudadana del informe, se dio un discurso en donde se pretende que los alcances de las acciones de gobierno emprendidas durante el primer año y las que se van a emprender en los que restan sean cambios, y así lo dijo el gobernador, históricos, cambios que reposicionen a Jalisco en alguna posición de un pasado perdido del que hablaba, ¿no? Que no me queda muy claro también si el pasado fue tan glorioso, ¿verdad? Para pensar ya de manera muy concreta en un número, yo le daría, con esta meta autoimpuesta de casi refundar los pilares económicos, sociales y políticos del Estado, un 5.5, en tanto que es difícil evaluar el primer año de un gobernante cuando él mismo se impone proyecciones tan a futuro como, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, o cosas que todavía no suceden. Y con el deterioro de la situación de seguridad en el estado de Jalisco, que no tiene necesariamente que ver con el narcotráfico, me parece que algunos indicadores dejan mucho que desear. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Javier Mendoza, tú utilizas la palabra miserable y además, ¿cuál sería? Digo, me puedo imaginar cuál es la calificación, ¿no?, con este adjetivo, pero descríbenos por qué utiliza la palabra miserable y cuál sería la calificación. Sí, bueno, a un año de gobierno, de un gobierno de cambio, de un gobierno
que precisamente viene con un discurso muy distinto, ¿no? De decir, vamos a cambiar con toda esta cosa, pues los resultados han sido realmente miserables. Pudimos ver ayer, por ejemplo, en el informe y en los spots que por ahí en televisión hemos visto, que el gobierno está publicitando principalmente dos grandes banderas, ¿no? Grandes logros. Les dimos mochilas a los niños y les dimos bienevales, ¿no? Cuando las mochilas, digo, si ustedes se fijan en las mochilas, pues dejan mucho que desear, ¿no? Yo me di una vuelta por ahí de 5 o 6 primarias y pues los niños no están utilizando esas mochilas. Las mochilas realmente fueron más bien como un programa con bombo y platillo que anunciaron de manera asistencial, pero que dista mucho de combatir alguna situación económica en particular. Okay. Y bueno, los bienevales también miserables, porque así como dicen que iban a cambiar, pues bueno, ya estaba la beca Llega en el gobierno anterior, ya estaba en el municipio de Guadalajara y en otros municipios también el tema de trasvales, que lo quitan, le quitan los 4 trasvales que le daban por semana a cada joven y ahora le dan solo 2. De hecho, hay datos y notas a cada día en donde dice que los jóvenes no terminan el proceso. Okay. Se inscriben y después ya no van a la secretaría a recoger sus trasvales, porque realmente es engorroso, es realmente burocrático y el apoyo es miserable. Es eso. ¿Cuál sería tu número? La calificación sería 5, porque creo que está este gobierno reprobado en este año en muchas materias y espero más adelante ahondar un poco en ello. Ok, si están de acuerdo, nos vamos rápidamente a nuestro primer corte. Ya llegó Alberto Galarza. Regresamos con los comentarios de Abraham Arce, de Antonio Lancaster Jones y también de Alberto Galarza. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter estamos como @C7-Est Central. ¿Cómo evaluaría usted este primer año de gobierno estatal? Comuníquese con nosotros y díganos una calificación y díganos también por qué lo evalúa así. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Un trabajo bien pagado es el comienzo para la estabilidad, la tranquilidad y un mejor futuro para tu familia. Por eso, apoyamos a los emprendedores, incentivamos a las micro y pequeñas empresas, atrajimos inversión extranjera y estamos trabajando para generar más empleos. Este es el camino para crecer y avanzar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval, Informe de Resultados, Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. No, me siento mal. Yo creo que tienes fiebre. Creo que es una infección. ¿Abre la boca? No. Yo creo que es algo del estómago. Sí, no. Creo que deberías de tomar esto. ¿Crees solamente en tu médico? Automedicarte puede ser peligroso. Mejor ve a la clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. C7 Jalisco te ofrece la mejor programación cultural. Elementos. A las 9 con usted. C7 Cine. Vive Eco. Cantares y costumbres. El sabor de Vallarta y de kiosco en kiosco. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Un programa que ya es una tradición en la televisión. Los lugares, los paisajes y sobre todo, las personas. Te invitamos a descubrir los pueblos de Jalisco en De Kiosco en Kiosco. Miércoles, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Todas las noches salimos a salvar vidas. Con esto del operativo ya hay menos accidentes y menos intoxicados manejando. En este gobierno le estamos echando muchas ganas para que movernos por la ciudad sea más fácil. Se están renovando camiones y ampliando el tren ligero y también ya van a empezar lo de la bici pública y la línea 3 que va desde Zapopan hasta Tlaquepaque. Ahí vamos, sí, poco a poco se está sintiendo la diferencia. Aristóteles Sandoval, primer año rumbo al bienestar. Mereces estar bien. 2020. Lo que todos queremos saber, pero pocos se atreven a preguntar. 20 preguntas para conocer la verdadera personalidad, estilo y vida de nuestros invitados. 2020. Lunes, miércoles y jueves, 11 de la noche. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses.
La verdad sí nos da mucho orgullo porque todo nuevecito se ve muy bonito. A mí me tocan carreteras, a otros les tocan puentes, centros de salud, presas. Son mucho trabajo y hay muchos trabajando. Yo creo que este gobierno sí se está poniendo las pilas. Sí, le estamos echando muchas ganas para que se vea todo bonito. Aristóteles Sandoval, primer año rumbo al bienestar. Mereces estar bien. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan discapacidad, amputaciones o cáncer? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Recuperar el orden y devolverte la tranquilidad es nuestro principal objetivo. Por eso, creamos la Fiscalía del Estado y la Fuerza Única, con elementos más entrenados, equipados y mejor pagados. Estamos trabajando coordinados para enfrentar la adversidad y para regresarte lo que es tuyo. Vamos a seguir avanzando con decisión y firmeza. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval, Informe de Resultados, Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 14 minutos, así que continuamos nosotros. Tenemos la mesa llena. Nos da mucho gusto saludar a Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, de la FUY. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme aquí al programa y compartir la mesa con tan singulares personajes de la vida pública. Bueno, pues de una vez, dinos qué palabra definiría para ti, así una palabra rápidamente, el primer año de gobierno. O un concepto corto. Gris. Gris, ok. Bueno, piénsale y ahorita nos platicas por qué y claro también un número para evaluar. Claro ¿vale? que sí. Vamos a ver qué opina Abraham Arce en el capítulo anterior, hoy nomás. En el bloque anterior nos decía recomposición y arranque adecuado para este primer año de gobierno. ¿Por qué? Y una calificación. Recomposición porque al ser un gobierno de alternancia, llega y se plantea a sí mismo reestructurar desde algunas dependencias o reestructurar el Poder Ejecutivo para optimizar algunas dependencias u órganos, poner orden financieramente y arrancar con una dinámica nueva que pueda generar políticas de bienestar para los jaliscienses. Creo que en esa recomposición y en esa planeación creo que hay un balance positivo, haciendo un énfasis especial en dos grandes pendientes, o tres a mi gusto. Uno, lo del transporte público, que no vemos mejoras en la calidad, sí vimos un aumento. Por orden de importancia, lo salté la inseguridad, que es un problema que nos duele a los ciudadanos. En todo el país y en Jalisco es un problema muy sensible, ¿no? Que nos duele. Y creo que también en esta parte de la refundación, del replanteamiento, creo que sí falta que quienes dañaron las finanzas públicas de la administración pasada los llamen a rendir cuentas, ¿no? No sé en qué proceso esté eso, pero sí, como ciudadano creo que no puede venir los políticos a reírse de nosotros y a irse con las manos limpias, ¿llenas? ¿No? O limpias. Y ya, bueno, creo que con esos pendientes y con las acciones que se han llevado, sí creo que hay un balance positivo. Yo pondría una calificación de 8.5 para estos 11 meses de gobierno, esperando ya que se vean resultados tangibles, ¿no? Ok, Abraham, muchas gracias. Por favor, Antonio Lancaster Jones, tu palabra es interesante. ¿Por qué es interesante este primer año y una calificación? Mira, a final de cuentas, todos tenemos diferentes perspectivas desde el lugar donde nos sintonizamos. A final de cuentas, yo creo que este gobierno, sí hay muchos grises, hay muchas cosas que no se han trabajado. Por ejemplo, en movilidad se hizo una ley y no se ha aplicado. Pero, por ejemplo, en el tema económico, Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en generación de empleos. Después de la Ciudad de México, fuimos el segundo estado que más empleos generó. Dimos un salto de estar cerca del 20 y tantos
al segundo lugar. Es un saldo positivo. A final de cuentas, sí son poquitos empleos, sí fueron 40 y tantos mil, pero realmente es un buen salto. En temas de competitividad, en temas de bajar fondos de la Ciudad de México, competitividad, logramos bajar unos escalones, bajamos 5 escalones de cuando estábamos todo el sexenio pasado. Y son números pues, que no mienten, a final de cuentas se miden y son números económicos que tú los ves. En tema de bajar fondos, Jalisco, en el tema de Secretaría de Economía, fue el primer estado que más fondos bajó para empresas y a diferencia de otros años, te lo digo porque estoy en este sector, a diferencia de otros años, tú no tenías ni acceso, o sea, a final de cuentas decías, competías y nunca tenías. Ahora se abrió mucho proceso, los hicieron los apoyos un poco más chiquitos de 50,000, 75,000, 150,000, pero realmente es fácil de acceder, un proceso más sencillo. Creo que en tema económico y en tema de Secretaría de Innovación, con todos los apoyos del MIT, con Harvard y todos esos que nos pueden dar las herramientas a nosotros para generar mejores empleos, está bien. Desarrollo social, pues a final de cuentas, pues yo no es mi punto de vista, no estoy muy de acuerdo en todo este tema de estar regalando despensas, vales de transporte, mochilas, pero pues es algo que se necesita, ¿no? A final de cuentas, yo lo utilizaría en otras cosas, pero es un resultado que están apoyando porque hay gente que tú escuchas que realmente le hace la diferencia ese transporte o le hace la diferencia a la mochila. Okay. Y seguridad, pues ni podemos hablar, ¿no? La verdad es que el tema de seguridad en la calle está complicado, sobre todo el que nos afecta a todos los humanos, a todos los robo, todo ese tema, no metiéndonos en un tema ya nacional como narcotráfico. Yo le pondría una calificación de 7 a este gobierno. Ok, muchas gracias, Antonio. Alberto Galarza, tu palabra es gris. Explícanos por qué y qué calificación le pondrías del 0 al 10 a este primer año de gobierno. O primeros 11 meses, ¿no? Como ya dijeron en la mesa. Bueno, yo creo que es gris porque el gobierno, si bien es cierto, venía con un déficit financiero muy importante, heredado de la administración anterior, no era tampoco un pretexto para poder meterte en temas estratégicos y dar golpes de precisión, ¿no? Que te generan realmente una imagen de un gobierno que realmente está gobernando, ¿no? Con mucha efectividad. Hoy yo no veo ninguna parte de efectividad del gobierno, tener una ventana de oportunidad impresionante con el tema del transporte público. El tema del transporte público es un tema que viene con muchísimo, ya un histórico, ¿no? De malestar ciudadano, de incumplimiento de un montón de compromisos por parte de los transportistas. El gobierno ahora sí que los tenía contra las cuerdas a los transportistas. Era un momento para reordenar, para meter en cintura, para poner reglas muy claras, hacerlas cumplir. Y al final el gobierno dobla las manos por intereses históricos y hoy los jaliscienses pagamos más caro el mismo servicio deficiente, por un lado. El otro, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad no ha mejorado en nada, si me apuran ha empeorado, ¿no? Los asaltos a transeúntes en la zona metropolitana de Guadalajara pues es como el gran tema, pero la inseguridad sigue reinando y la anarquía en gran parte del territorio de Jalisco. No ha habido una política de seguridad, siendo que ya llevamos 11 meses de que se aprobó el modelo de la fiscalía, ¿no? ¿Qué resultados hemos visto? No hemos visto nada, ¿no? Ya en el informe hablan del grupo de élite, que es la policía mejor pagada de todo el país. No hemos visto nada. Digo, ¿dónde está? ¿No? Que nos digan, tan siquiera les pongan un distintivo para saber qué son ellos, ¿no? Y así, un montón de temas que no ha zanjado bien el gobierno y que sí te deja un sabor de boca en que o se están tardando mucho o ya entraron en la dinámica del poder que a veces lleva a gobiernos a la parálisis, ¿no? Y estamos ante un gobierno que no ha tenido asertividad en los temas estratégicos, ¿no? Seguridad no, salud no, somos bueno, lo de la influenza es muy claro, ¿no? Los indicadores de lo de la influenza, transporte público no, y educación, ha habido una mejora importante en los recursos de educación, pero sí tenemos un presupuesto que no se utilizó en ciencia y tecnología, ¿no? Creo que es un 30%, un subejercicio, ¿no? Y bueno, estamos en un estado que tiene muy poquito número de patentes, tiene poco desarrollo tecnológico, y que tengamos un subejercicio de ciencia y tecnología, no lo
logro comprender, ¿no? Pero bueno, son como parte de las cosas que yo veo de este gobierno y mi calificación es 5, ¿no? Okay. Completamente reprobado. 5, reprobado, dice Alberto Galarza. En general, ¿cómo evalúan este primer año de gobierno? Creo que han utilizado seguridad, han hablado de seguridad, han hablado de transporte público, de movilidad, por supuesto, han hablado también del empleo, de la educación. En general, en estos conceptos, ¿cómo evaluarían este primer año de gobierno? ¿Quién dice yo? Rodrigo. Pues, por ejemplo, hablando de las cifras de empleo, para hacer referencia a lo que decía Lancaster, podemos pensar que si bien las cifras son alentadoras en un contexto nacional contracíclico, ¿no?, de una adversidad económica muy grande, 36,000 o 46,000 empleos, dependiendo, por ejemplo, de la cifra que se tome. Por ejemplo, los catedráticos de la Universidad Panamericana dijeron que se habían creado 36,000 empleos, cuando se requerían 80,000 empleos en el mismo lapso de tiempo para poder colocar a todas las personas que demandan un empleo en el mercado laboral, ¿no? Entonces, si bien hay algunas cifras que pueden ser relativamente alentadoras, el hecho es que algunas condiciones estructurales y otras condiciones que no son tan estructurales han hecho que el ejercicio de gobierno y el mismo gobierno solamente tenga énfasis en ciertas áreas, ¿no? Tanto los programas asistenciales, como decían, del repartir mochilas y los bienevales, como el programa Salvando Vidas. Estas son las dos insignias que el gobierno ha utilizado para dar la impresión, y en algunas cosas funcionan y en otros no, de que el gobierno está activo en reconfigurar algunos aspectos muy, muy, muy difíciles de reconfigurar, ¿no? Que hay quien dice, no, pues, por ejemplo, Antonio dice, no, yo no estoy muy de acuerdo en que se den este tipo de asistencialismos, ¿no? A lo mejor no puede estar uno de acuerdo, porque al final de cuentas el otro día le comentaba al secretario de Desarrollo Social, él trae este año un presupuesto cerca de 1,400 millones de pesos. O sea, eso es la realidad del presupuesto que trae el secretario de Desarrollo Social. O sea, 3,400 millones de pesos. A final de cuentas, en sus programas de asistencialismo, tú dices, órale, mejor pásale tantito a los 76 que trae Promoción Económica o Secretaría de Innovación para generar empleos, para apoyar a empresarios y con eso poder apoyar para que la gente tenga que salir. O sea, estás hablando de que un presupuesto real de 1,400 millones de pesos trae. Me parece digno de mencionar que a pesar de que el único cambio que yo veo en estos programas que pueden ser también dichos, lo digo yo, ¿no?, clientelares o clientelares electorales, es que hay una base de datos, un padrón unificado de los beneficiarios de estos programas. Sin embargo, a pesar de que eso puede ser un instrumento para combatir el posible uso clientelar de estos programas, no hay ningún otro mecanismo legal, y el combate a la corrupción de esta administración, que es algo importantísimo, si no es que toral, ha sido de tibio a inexistente, de solapar con las omisiones, por ejemplo, abusos tan sonados como el de la regidora de Guadalajara, hasta casos de corrupción y tráfico de influencias mucho más viejos, ¿no?, como el del auditor Godoy, que ya lleva ahí demasiado tiempo, en mi opinión al menos, ¿no? Entonces me parece que hay campos muy, muy amplios de acción que están vírgenes, no se han tocado ni siquiera, y no creo que sea porque no se sepa que existen, sino por omisiones. Con estas ideas nos vamos rápidamente al corte, regresamos para que nos digan sus evaluaciones en términos generales de este primer año de gobierno. Bueno, antes de irnos a corte, nos queda todavía minuto y medio, me están informando. A ver, Javier, por favor. Pero comentar dos cosas rápidamente muy importantes. Ayer el Universal publica una nota en donde saliendo le preguntó a algunos invitados. Jaime Peterson, un especialista en finanzas, dijo que era muy grave que en este año haya habido un sobreejercicio, que se haya gastado más de lo que tiene el Estado, que vaya que tiene 80,000 millones de pesos al año, es demasiado, y lo peor es que no se sabe en qué se gastó. O sea, en las mochilas no se gastó, porque tú lo estás diciendo que tiene muy poco presupuesto. Entonces hubo sobreejercicio. Y también el empresario Sergio García comentó que Jalisco es el último lugar a nivel nacional en el salario, ¿no?, en el nivel del salario. Esto realmente es muy preocupante. Por ahí decía que había generación de empleos con algunos fondos bajados de Secretaría de Economía, pero esto no es por obra de la gestión estatal, ¿no? Es por obra de la gestión nacional. Entonces, esos dos datos para recalcarlos y que realmente son preocupantes. Ok, ahora sí nos vamos a corte y regresamos para que sigan evaluando este primer año de gobierno estatal.
¿Cómo evalúa usted este primer año de gobierno? Le recuerdo nuestros invitados. Están con nosotros Alberto Galarza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, y él dice es gris. Y también está con nosotros Rodrigo Cornejo, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Él nos dice proyección incierta. Por su parte, Javier Mendoza de Altavoz nos dice miserable. Abraham Arce del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica dice recomposición y un arranque adecuado. Y Antonio Lancaster Jones, vicepresidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, nos dice interesante. ¿Cómo lo evalúa usted? 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. C7 Jalisco te ofrece la mejor programación cultural. Elementos. A las 9 con usted. C7 Cine. Vive Eco. Cantares y costumbres. El sabor de Vallarta y de kiosco en kiosco. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco tiene en exclusiva los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Más de 150 horas de transmisión especial en esta justa deportiva. C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Decidimos invertir en la educación de tus hijos y apoyar la economía de tu hogar pensando en el futuro. Estamos apoyando con bienevales a los jóvenes del área metropolitana para llegar a su escuela. Y todos los niños tienen mochilas con los útiles que necesitan para seguir aprendiendo. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval. Informe de resultados. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti la información más impactante y controvertida. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Ándale, la última y nos vamos. Voy aquí cerquita, nada más me tomé 2. Yo manejo, hombre, ando bien. No hay excusas. Si manejas tomado, terminas encerrado. A partir del 15 de noviembre aplicaremos la prueba del alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas. Si tienes más de .40 grados de alcohol, serás retenido hasta por 36 horas. Te estamos cuidando. Que no te agarren en curva. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. El mundo de las letras y los autores se hace presente en un viaje literario a través de todas las letras del abecedario. Al pie de la letra, miércoles, 6 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos inseguridad, frustración o depresión? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad, no la de ellos. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Todos los días, el equipo de C7 Noticias trae para ti de forma precisa la información más reciente y novedosa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Un trabajo bien pagado es el comienzo para la estabilidad, la tranquilidad y un mejor futuro para tu familia. Por eso, apoyamos a los emprendedores, incentivamos a las micro y pequeñas empresas, atrajimos inversión extranjera y estamos trabajando para generar más empleos. Este es el camino para crecer y avanzar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval, informe de resultados, Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Cada hora, Verónica Sánchez tiene las noticias más recientes para mantenerte informado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista de los jóvenes de estos primeros 11 meses del gobierno estatal. Ayer se dio la glosa ciudadana, ayer también fue el informe de gobierno y bueno, pues los jóvenes dan sus puntos de vista hablando acerca de seguridad, hablando de transporte, de empleo, de educación, de ciencia y tecnología también, hablando de salud. Así que pues le decimos cuál es su punto de vista de este primer año de gobierno. ¿Cómo lo calificaría usted? Aquí tenemos calificaciones de todo. Tenemos 5.5, tenemos 8, 8.5, tenemos 5, tenemos, ¿quién más? Antonio 7. Entonces, bueno, pues ¿cuál sería su calificación? 3030-5307 y 01800-087-8817. Le recuerdo que en Twitter estamos como @C7-Est Central. Y en el corte estaban hablando acerca de, pues, de los rezagos, bueno, más bien una fe de ratas que acerca de la nota que tú comentabas del Universal, Javier, decías un sobreejercicio, ¿no? Y aquí en el corte se comenta, más bien fue un subejercicio que ayer se mencionó en la glosa. Sí. A lo mejor la nota... Lo importante que recalca Jaime Petersen es que no se sabe en qué se gastó el dinero, ¿no? Y el presupuesto son 80,000 millones de pesos al año y no se sabe realmente en qué lo han invertido. Porque no ha habido obra, no ha habido inversión pública fuerte. Sí, el subejercicio no Abraham. se gastó. Subejercicio no se gastó. Yo sí detecto claroscuros y detecto resultados que deben ser tangibles, ¿no? En materia de seguridad, en materia de transporte público, de sistemas de movilidad integrales. A manera de planeación y a manera de cómo llegó el gobierno, sin que suene a pretexto, a mí sí me llama la atención el orden que han puesto a las finanzas, en donde a veces el trabajo no se ve, ¿no? 80 dependencias no aumentan el presupuesto, todas las secretarías tenían déficit con las llamadas ficción o simulación fiscal, donde están gastando más de lo presupuestado, ¿no? Quizá ese trabajo no es un tanto populista o no te genere dividendos o resultados a la vista, ¿no? De los periódicos o de la gente, ¿no? Lo que sí, sin afán de ser pretexto, este segundo año, si ya reordenaste las finanzas, entonces sí tenemos que ver más obras, mejores programas sociales. Ahora sí, si ya tienes la ley de movilidad en donde estás planteando sistemas integrales de movilidad, entonces sí, mejorar la calidad, exigir que haya buena ruta, la llamada ruta empresa, que las concesiones estén bien vigiladas, exigir que todos los proyectos en los cuales sentaron las bases este primer año, que se inicien y que se ejecuten, ¿no? Yo creo que sí ya no podríamos estar otro año con buena voluntad, ¿no? De repente como ciudadanos creemos que cambia, sobre todo después de, que haya alternancia y creemos o esperamos que las cosas cambien rápidamente, que veamos un transporte público diferente, que la línea del tren ligero, la línea 3 ya rápidamente se empieza a construir en Zapopan, etcétera. ¿Somos muy idealistas o, como dices, no podemos permitir un año más, que demos chance a que se acomoden las cosas? Y a partir de este año, ¿qué esperamos? No, bueno, yo creo que hay un diseño en el que se esperan muchas cosas de un gobierno de alternancia después de 18 años de gobiernos de un solo partido. Pero lo que sí es cierto es que el cómo inicias es muy importante, ¿no? Inicia este gobierno, ¿no? Porque parte del manejo del Congreso lo tiene el gobierno en turno, ratificando un auditor, ¿no? Que a todas luces es señalado por temas de corrupción. Tienes instituciones endebles, ¿no? Los propios tribunales, ¿no? Vemos la actuación del Tribunal de lo Administrativo y es deleznable, ¿no? Y aparte portándose bien, ¿no? Para que les puedan dar su beca por 10 años, sus salarios por otros 10 años, ¿no? Que ganan creo que 170,000 pesos al mes. Digo, nada más. Saquen cuentas cuánto es por 12 meses a 10 años. Es como una buena lanita, un poquito, ¿no? Entonces, digo, hay una cosa que no huele bien, ¿no? de la actual administración. Tiene una ventana de oportunidad. Todavía la gente espera que este año puedan concretar los proyectos estratégicos, ¿no? En movilidad,
en sustentabilidad, en proyección económica, la misma ciudad digital, que es un proyecto interesantísimo, ¿no? Yo creo que el único proyecto interesante del gobierno pasado, ¿no? La ciudad digital. Y sí hay muchos nichos de oportunidad para el gobierno, pero lo que sí es, si hoy vimos que con el tema del transporte público fallaron completamente, ¿no? Teniendo una oportunidad histórica para poder reformarlo en lo real y poder dislocar a todos los actores que no estén viendo por el servicio público, sino por una cuestión de intereses privados, pues sí te deja muchas dudas de lo que puede ser el próximo año. Pues yo no sé si si sea demasiado utópico el exigir cambios tangibles, sobre todo cuando se trata de inversión en obra pública o de reordenar modelos ancestrales y prehistóricos, diría yo, como el vigente modelo de transporte público. Sin embargo, hay ejes en los que sí se pueden ver resultados tangibles, como por ejemplo el combate a la corrupción y un simple reordenamiento físico del espacio que ocupa cada ruta del transporte público no es el llorar por la utopía. Es bastante concreto y es bastante alcanzable dentro del marco de 11 meses. Me parece que habría que actuar con más vigor y si bien hubo la necesidad de hacer reingeniería financiera y de renegociar los términos de un crédito quirografario que se había contratado, que era como una bomba de tiempo para el gobierno que venía asumiendo la entrega-recepción, el nuevo gobierno, tampoco es pretexto como para decir, bueno, teníamos que tapar 7,000 hoyos y por lo tanto ahorita apenas podemos comenzar a gobernar bien en el segundo año, ¿no? Habría bastantes cosas que se dejaron de hacer y me parece que no se ha escogido un solo eje en el que el gobierno se lance tras de ese eje con vigor y con decisión, ¿no? ¿Cuál debería ser ese eje? Así como no quiero utilizar la palabra golpe, pero sí algo que se note y que los ciudadanos digan, aquí está. El transporte. ¿El transporte? ¿Todos están de acuerdo? Seguridad y transporte. Seguridad. El transporte público, efectivamente, tiene que haber un reordenamiento, ¿no? Completo. Pero en el tema de seguridad, la reingeniería ya estuvo desde los primeros días de gobierno. Digo, ¿no? que estamos hablando de dos términos no chiquitos tampoco. Claro, pero unos pulpos. No, pero lo que sí ves es una falta de coordinación impresionante de las policías metropolitanas y de las policías regionales. Digo, el mando único, ¿qué indicador hay que diga que el mando único ha servido para bajar el índice delictivo, ¿no? Entonces, digo, esos son los temas que ya lleva un año el gobierno, que ya hicieron su reingeniería, escogieron sus cartas, su modelo, y hasta el momento no hemos visto un cambio verdadero. Sí, y algo también realmente... Javier, luego Antonio. Preocupante es de que, bueno, estamos hablando de ejes torales, ¿no? Transporte público y seguridad, en donde el gobierno no ha sabido dar respuesta y ha demostrado una incapacidad muy grande. Pero algo que realmente me llama mucho la atención es cómo, yéndonos a un plano más particular y más básico, el gobernador mintió, o sea, le ha mentido a la ciudadanía una y otra vez, porque él dijo antes de que tomara el cargo como gobernador que no iba a subir la tarifa del transporte público sin que hubiera mejoras al servicio del transporte público. Y en cambio, una vez que es gobernador, dice, bueno, la tarifa a prueba sube a 7 pesos y ya vamos por un mejor modelo, ¿no? Y tienes a Gudiño diciendo que ya tenemos un nuevo modelo cuando el cochinero sigue en el transporte público. Y el otro tema también es, claramente en campaña nos dijo que no iba a vivir en Casa Jalisco. Eso dependía solo de él, no dependía de actores externos o de factores en los que el gobierno federal o la ciudadanía tuviera que participar, dependía solo de él. Él dijo, no voy a vivir en Casa Jalisco y de buenas a primeras dice, siempre sí, me voy a Casa Jalisco y por ahí hasta Cucho lo pinta como bienestar, ¿no? ¿En dónde está el bienestar? ¿Bienestar para la clase política o bienestar para los ciudadanos? Ok. Antonio, antes de irnos a corte, por favor. Yo creo que son temas totalmente diferentes. Yo lo veo desde esta perspectiva. Un año, le voy a poner un ejemplo de un emprendedor, de una persona, de una empresa. Al final de cuentas, una empresa es rentable en un promedio a nivel mundial nacional de 3 a 5 años. A lo mejor me dijeras, un gobierno no es igual. El primer año haces un análisis y tú tienes que tomar decisión, entras en ceros.
inicias y empiezas con errores, inicias con fallas, tú empiezas a ver cómo está. Y no es defender un gobierno o apoyar un gobierno, porque como hay cosas muy malas, hay cosas que le han echado muchas ganas y les han salido bien. Al final de cuentas, yo creo que este año hicieron intentos, el tema de transporte público, están queriendo poner las bases, a lo mejor tomar la decisión de subir el precio. Antes, después, fueron decisiones políticas que tuvieron que tomar bien o mal. Pero al final de cuentas creo que están trazando una ruta. Primer año ellos encontraron un estado diferente a lo mejor al que se hubieran esperado, o sin saber cómo operar un estado, que es la realidad como yo lo veo. Este año y el segundo año no les podemos dar esa opción, ya saben cómo funciona, ya tienen un presupuesto 100% de ellos, no pueden poner un pretexto de que 3 meses se quedaron sin presupuesto y que el gobierno pasado los dejó en enero y febrero, que se gastó todo el presupuesto del año, que les dejaron las deudas de Panamericano, que sí es cierto que a todos los empresarios les sigue debiendo, pues eso sí es cierto, apenas les están pagando, el año pasado les pagaron de Panamericano, pagaron todo, o sea, sí es cierto que mucho del presupuesto que no salió fue para pagar deudas, sobre todo con la IP, que no están reportadas. Ese es uno. Yo... Si quieres, vamos al corte, de regreso terminas de expresar la idea del asunto de los dineros. 3030-5307 y 01800-087-8817. El tema para esta semana es la evaluación del primer año del gobierno estatal. ¿Cuál es su punto de vista? Lo esperamos. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Empieza el día bien informado. A las 7 de la mañana, Cecilia Márquez te espera en Noticias desde la calle, donde lo cotidiano se vuelve noticia. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. José Ángel Gutiérrez te invita a conocer las líneas no escritas de la prensa local con Los Directores, todos los miércoles a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Elementos, el noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos, lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Todas las noches salimos a salvar vidas. Con esto del operativo ya hay menos accidentes y menos intoxicados manejando. En este gobierno le estamos echando muchas ganas para que movernos por la ciudad sea más fácil. Se están renovando camiones y ampliando el tren ligero, y también ya van a empezar lo de la bici pública y la línea 3 que va desde Zapopan hasta Tlaquepaque. Ahí vamos, sí, poco a poco se está sintiendo la diferencia. Aristóteles Sandoval, primer año rumbo al bienestar. Mereces estar bien. ¿Qué mejor manera de iniciar el día que con una buena compañía? Disfrutemos de las mejores interpretaciones musicales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Opus Televisión. Lunes a viernes, 6 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco inicia una nueva etapa con 150 horas de programación nueva, 56 programas propios y más de 15 informativos diarios. La pluralidad sin adjetivos en su más amplia expresión. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Diputados Jalisco. El Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral que envió el Senado de la República. Luego de un intenso debate, los diputados de la 60ª legislatura validaron los cambios que buscan mayor participación ciudadana, democracia e igualdad. Algunos legisladores opinaron que se dará un retroceso. Señalaron que la propuesta no atiende el problema central: abrir la esfera pública, empoderar a la sociedad y reconfigurar la relación entre el poder público y los ciudadanos. Entre los cambios destacan gobiernos de coalición, reelección de presidentes municipales y diputados, sanciones a partidos políticos e igualdad entre hombres y mujeres para contender por un puesto de elección popular. 60 legislatura. La verdad sí nos da mucho orgullo porque todo nuevecito se ve muy bonito. A mí me tocan carreteras, a otros les tocan puentes, centros de salud, presas. Son mucho trabajo y hay muchos trabajando. Yo creo que este gobierno sí se está poniendo las pilas. Sí, le estamos echando muchas ganas para que se vea todo bonito. Aristóteles Sandoval, primer año rumbo al bienestar. Mereces estar bien.
C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. La promoción del talento individual de todos los sectores dedicados a la producción, reproducción, promoción, difusión o comercialización de bienes o servicios de contenido cultural, creativo o recreativo, cuentan en C7 Jalisco con el círculo virtuoso que puede marcar la diferencia para hacer sus proyectos exitosos. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Gracias también por sus comunicaciones. En un momento leeremos la llamada de Raúl Muñoz y de Pamela Sánchez, pero por favor, Antonio Lancaster, termine de redondear tu idea para comentar las llamadas. Sí, nomás diciendo, yo creo que este año hubo cosas buenas, hubo bases, sentaron bases en ciertas áreas. Al final de cuentas, creo que en el área de seguridad estoy totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, lo que más nos afecta a nosotros, que es el día a día, los robos de camiones, robos de carros, robo personal, aumentó muchísimo. Se descuidó totalmente, como una vez dijera Carlos Loret de Mola aquí en Guadalajara, dice, el problema es que el gobierno del estado y el gobierno federal se ha enfocado en combatir nomás el narcotráfico, no el delito que realmente a los ciudadanos afecta el día a día, que es el que no nos deja trabajar y no nos deja ni siquiera vivir tranquilos. Creo que ahí les ha fallado mucho, pero yo la verdad es que creo que sentaron las bases para un crecimiento y en el 2014 no podemos ya perdonarles, pero realmente creo que van mostrando un camino, la verdad, mejor, por eso les pongo un 7. Ok, Raúl Muñoz, gracias Antonio. Sí. Raúl Muñoz del Salto, él nos dice, creo que estos 11 meses del gobierno estatal han sido muy gris. Pues carece de imaginación y audacia. El gobernador nos informa muy feliz de la instalación en Ocotlán de una nueva planta de la compañía Nestlé, con el pretexto de generar nuevos empleos en nuestro estado. Se pone en riesgo de nueva cuenta nuestro medio ambiente, ya muy deteriorado. Aquí en El Salto tenemos el corredor industrial más importante de Occidente de nuestro país y a diario vemos en muchas empresas cientos de jóvenes solicitando empleo. Pero cada fin de semana en las mismas empresas vemos cientos de jóvenes que renuncian al empleo por los muy bajos salarios que estas empresas pagan. En pocas palabras, no es que se generen empleos, sino que son los mismos cubiertos por otras personas. ¿Algún comentario brevemente con esta llamada? Pues acerca de lo del medio ambiente de manera muy sucinta, se dijo que ya era un eje transversal y que se había quitado la rectoría de la distribución territorial para hacer desarrollos tanto económicos como de vivienda a la Secretaría, a la de Planeación, y que se había puesto como carácter preeminente el cuidar el medio ambiente. En una inversión como la que se menciona en la llamada de esta envergadura, valdría la pena evaluar si realmente es cierto que se puso como primacía el medio ambiente, que es dudoso, ¿verdad? Una plantota de tratamiento de aguas, por ejemplo. No lo sé. Pamela Sánchez, quiero felicitar al joven de la FEU, Alberto Galarza, y como recomendación a Toño Lancaster, dice, no olvides que es importante apoyar a la gente de bajos recursos. Y termina diciendo Pamela, la calificación que pongo al gobierno también es de 5. El gobierno del PAN pecó de soberbia y el PRI está igual. Es necesario un gobierno más humano. ¿Algún comentario? Al final de cuentas lo que le dije es que no es que yo esté de acuerdo, no. Al final de cuentas creo que yo puedo no estar de acuerdo, pero nunca dije que no está bien que lo hicieran. De cuentas, creo que hay gente que se beneficia, yo lo utilizaría de otra manera porque, como dicen, el principal problema que vivimos en México o en Jalisco es el empleo. Es un empleo de calidad, un empleo con buen salario, un empleo digno. Es la primera necesidad cuando tú vas y le preguntas a la gente, prefiere un buen trabajo a que le regales cosas. Y si ese presupuesto le podemos dar para crear mejores condiciones de trabajo para todos los universitarios que salen año con año o para todos los señores que se quedan sin trabajo porque cierran plantas, al final de cuentas creo que es una política muchísimo más efectiva. No digo que no funciona, yo al revés, creo que la persona que nos apoya en la casa y en la oficina son felices de verdad y ahí está bien, y sé que les ayuda muchísimo, sé que realmente les ayuda y apoya a la gente, por eso no estoy en contra de eso. Nomás sí creo que hay que reorganizar un poco el gasto para poder satisfacer las necesidades de empleo digno que necesita Jalisco. Ok. Alberto, perdón. Alberto. Bueno, yo creo que en cualquier parte del mundo donde existan condiciones de pobreza y marginalidad como las que tenemos en nuestro país y en este estado, debe de haber políticas públicas que ataquen las necesidades de este sector más desprotegido para que pueda tener una
una igualdad de circunstancias, o por lo menos una mejora en su calidad de vida y pueda desarrollarse como un profesionista, pueda tener acceso a una educación gratuita y de calidad, pueda tener acceso al traslado, ¿no? El problema de las políticas públicas de este tipo sí toca la vida de las personas y eso lo tenemos que aceptar, que los programas son insuficientes, completamente insuficientes, ¿no? El Bienevale en las regiones no sirve, ¿no? O sirve en algunos sectores. ¿Por qué? Porque lo hacen siempre con un sistema de criterio unificado para todos, ¿no? Es igual el apoyo que le dan a una persona que vive en el mismo municipio a donde se traslada para su centro educativo que las que viven en 1 o 2 municipios de distancia, ¿no? ¿Cuánto necesitan para trasladarse? Es un sinsentido, ¿no? Y aparte tiene que ir acompañado de una serie de estrategias para que una persona que está a niveles de marginalidad pueda prepararse, tener educación y realmente poder tener una vida productiva, ¿no? Y aportarle al Estado, ¿no? Hoy tenemos pobreza alimentaria en varias partes del Estado, ¿no? En la zona norte de Jalisco es importante ese tema. Tenemos poco acceso a sistemas de salud, también al interior del Estado. No, yo al revés. Yo creo que las políticas públicas en apoyo a sectores desprotegidos debería de ser una cuestión fundamental para cualquier gobierno con la población con la que existe en este Estado y en este país. Ok, gracias, Alberto. Abraham, por mi favor. comentario iba en el mismo sentido. Este tipo de políticas, sabemos que hay brechas socioeconómicas en nuestro país muy grandes y quizá no les resuelvas la vida, pero es un apoyo. Quizá no les sustituyas los materiales que realmente necesiten, pero estás apoyando directamente a la economía de las familias que lo necesitan, ¿no? Lo que sí deben ser programas transparentes, deben de ser más programas y que realmente tengan indicadores, que realmente estás poniendo una solución y no solamente estás dando por dar, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con ese tipo de políticas. Sin voltear al pasado, también ahí el gobierno se encontró con los padrones de los programas sociales en Secretaría de Desarrollo Humano, más del 30 o 40% de padrones fantasmas. Entonces sí creo que debe haber mucha transparencia y mucha rendición de cuenta en esos, sea el gobierno que sea, ¿no? Ok, gracias, Abraham. Sí, bueno, dos cosas muy chistosas, ya pasando a otro tema porque creo que se nos acaba el tiempo. Vamos a contar un chiste. Leí un poco del informe y ahorita que hablabas de indicadores, me encontré yo en la página 24 que un indicador, en la página 24 del informe que se entregó. Creí que en el diario página 24. No, está Ciudadana. Decían que el gobierno iba a dar la atención a denuncias ambientales en 50 días hábiles. Y por tanto estaban cumpliendo con la meta, ¿no? O sea, respuesta de denuncias ambientales en 50 días hábiles. Y otro muy curioso en la página 17 también, donde manejan como un logro el hecho de que se realizaron 3.206 eventos. Y yo lo que les quiero decir es que, a ver, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? O no tienen gente capaz, o no pueden, o que renuncien de plano, porque el hacer eventos, el gastarse el dinero de la gente no es un resultado. Ya hablamos de que en los robos, la delincuencia ha subido gravemente, lo reconoció el secretario general de gobierno, y el fiscal lo que dice es, no subió la delincuencia, lo que subieron fueron las denuncias. A ver, yo le diría al fiscal, póngase a chambear para resolver este asunto. El tema del desempleo y la inversión pública sigue detenido. El tema del transporte público sigue grosero. Nosotros acabamos de hacer un flash mob, no sé si se dieron cuenta, va el comercial. Pero bueno, dijiste que no traías comercial, y Javi. No, es cierto. Van 8 muertos en este año, víctimas del transporte público. Sí, terrible. Varios ciudadanos, ciclistas, jóvenes, niños, familias, de todos, nos reunimos y nos tiramos al suelo marcando una SOS para decirle al gobierno, a las autoridades, a los ciudadanos y a todos los responsables de que este modelo debe de cambiar y no debemos de justificar en que la ley ya cambió, en que el gobierno pasado, esto requiere acciones inmediatas. La respuesta que al momento obtuvimos de Gudiño fue qué bueno que hay personas interesadas por este cambio que ya estamos haciendo, ¿no? Con una pantalla que pusieron afuera del Hotel Río que ya no sirve. No sé si la vieron. El sábado la pusieron. Entonces, a ver, el viernes en la tarde, ¿no? Se trata de dar soluciones.
Y aquí habemos muchos ciudadanos que estamos dispuestos a hacerlo. Si ellos no pueden, pues nosotros le ayudamos. Pero ese es el tema, ¿no? Yo por eso califico a este gobierno en este año como reprobado, con calificación de 5 y con término de miserable. Ok. Sí, finalmente, Rodrigo, antes de las llamadas, por favor. Me gustaría hacer una acotación de 30 segundos. Durante la glosa ciudadana se le preguntó a Mauricio Gudiño qué pensaba respecto a las 8 muertes del transporte público. Me parece que lo más reprobable dentro de la glosa ciudadana fue la respuesta de este secretario, en tanto que dijo que ellos no contabilizaban de manera separada las muertes del transporte público y que contabilizaban todas las muertes por accidentes viales. Y que como el programa Salvando Vidas había reducido las muertes por accidentes viales, entonces el balance era positivo. No es por mero golpeteo político, pero me parece que a veces hay una distancia casi insalvable entre la realidad en la calle y los secretarios de Estado. Y eso se me hace especialmente una llamada de atención y gravísimo. El programa Salvando Vidas es completamente separado de una persona que muere atropellada por el transporte. Así es. Bueno, pues nos vamos con las llamadas, nos queda 1 minuto y medio para terminar el programa. Javier Blanco, de Misión del Bosque. Me parece que este primer año de gobierno puede ser definido mediante el término de asertivo. Lo pienso así, pues el prever los apoyos básicos a la mayoría de estudiantes con el fin de estimular la educación entre los habitantes del Estado es ya una estrategia muy simbólica, ya que se da la pauta a la propuesta por revolucionar la cultura de los estudiantes, pues mientras la ignorancia impere en la civilización actual, difícilmente podremos ver un cambio importante. Arturo Sánchez, es un mentiroso el gobernador, porque el sistema del tren ligero es del gobierno y también lo aumentó. ¿Dónde está el apoyo? Pregunta. Él puede determinar un apoyo para los usuarios. El PRI siempre será el PRI. Qué tristeza. Consuelo Hernández Flores, de las mochilas no tuvo caso que lo hicieran, no sirvió. Los maestros que pidieron útiles que no venían con mochila, en las mochilas, dice Consuelo Hernández. Consuelo, yo le pondría 0 al gobierno. La verdad es que no ha hecho nada. Eso de las mochilas fue una burla para echarse dinero. La inseguridad ni se diga por los suelos. Y luego las calles están abiertas y no tienen orden. Finalmente, Ricardo Castellanos pregunta, ¿por qué el gobierno federal no confía en el de Jalisco para la captura de ciertos capos? Parece que no hay confianza entre los clones. Nos vamos, jóvenes, muchas gracias por haber venido, Rojo, bienvenido. Gracias. Rodrigo, gracias por venir. Javier, gracias Abraham. Gracias, Begoña. Gracias. Gracias también a usted, lo esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde con asociaciones civiles en Estación Central. Hasta mañana. Estación Central.